Damos nuevamente la bienvenida a todos, también a los que nos acompañan en la transmisión, sean todos bienvenidos. Me gusta destacar estos momentos cuando venimos de una adoración gloriosa, porque si es glorioso unos minutos estar ante la presencia de Dios, cantarle con ese entendimiento, con esa adoración, reconociendo unos de sus atributos como su gloria, su poder. Entonces, ¿cómo será estar en el cielo y adorarlo de esta manera día y noche? Toda la eternidad debe ser algo hermoso, algo precioso, ¿no? Y creo que es lo que todos anhelamos, el estar ante su presencia por la eternidad, el estar con Él, el alabarle, el verlo, el poder tocarlo. Yo creo que es algo inimaginable para nuestra humanidad, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de estas reuniones pues es que entendamos lo hermoso y lo precioso que es vivir con Él, aún en esta tierra, cuando Él viene y nos cambia, nos transforma y entonces andamos en el camino junto con Él. Es algo precioso, a pesar de lo que vivimos día a día, ¿no? Porque los cristianos también sufrimos, también nos enfermamos, también tenemos situaciones, tribulaciones, pero siempre está Cristo a nuestro lado para darnos el consuelo, para ayudarnos, ¿no? Y si Él es así con nosotros en esta tierra, imagínense allá con Él, va a ser algo precioso. Entonces, pues el objetivo de esta reunión es que aquel que no conozca a Cristo, lo conozca, por medio de su palabra, no por medio de un hombre, no por medio de un predicador, no, por medio de su palabra le sea revelado a cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque de Él es la obra, del Espíritu es la obra, no del hombre. Entonces, seguimos con el tema, con los temas basados en Mateo capítulo 24, que son las señales, habla de las señales antes de la venida de Jesús, antes de la venida por su pueblo Israel, pero también antes por su iglesia, ¿no? Por todos aquellos que caminamos con Él, todos aquellos que hemos sido limpiados con su sangre preciosa, todos aquellos que hemos sido rotos y formados nuevamente en Él, que hemos nacido de nuevo, pues esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios dejó estas señales para que nos apercibamos, para que las tomemos en cuenta, para que tomemos decisiones, para que aquel que anda mal enderece su camino, para aquel que no conoce a Cristo, que lo conozca. Y quiero ser muy enfático en esto. No que lo conozcan conforme a un nombre, a una predicación, a un grupo, a una religión, sino que se conozca a Cristo conforme a su palabra. Porque eso es lo único seguro que tenemos, la palabra de Dios, porque Él no falla. Él no es hombre para mentir, ¿no? Él dejó su palabra para eso, para que la leamos y comprendamos y tomemos decisiones para cambiar conforme a su palabra. Y en su palabra están esas señales para percibirnos, insisto, y tomemos en cuenta que su venida está cerca. Y lo importante de esto es cómo nos va a encontrar a cada uno de nosotros, ¿no? Nos puede encontrar bien, caminando en su camino, valga la redundancia, en la santidad que Él pide, y entonces que venga cuando Él quiera. Yo estoy preparado. Pero si no estoy preparado, entonces para que enderece mi camino, para que busque a Jesús conforme a su palabra. Entonces, la semana pasada hablamos sobre los cristianos, la persecución que están sufriendo en algunas partes del mundo, los cristianos, y de cómo a causa de su nombre las personas, los cristianos, somos perseguidos de una manera muy leve, como veíamos hace 8 días, o de una manera feroz, atroz,
que los lleva hasta la muerte, ¿no? A nuestros hermanos del otro lado del mundo, ¿no? Pero se está cumpliendo su palabra de Mateo 24:9, que es el versículo que estudiábamos, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto se está cumpliendo, aunque a nosotros acá de este lado del mundo no lo vivamos tan palpablemente, pero sí está pasando del otro lado del mundo, ¿no? Y eso nos sirve a nosotros para entender que sí se está cumpliendo su palabra y también, insisto, en apercibirnos, porque la persecución de este lado del mundo es más sutil, también lo veíamos hace 8 días. Es más sutil, pero también el objetivo es el mismo: apartarnos de Dios, apartarnos de la fe, el que el cristiano tema, el que la gente que quiere buscar a Dios deje de buscarlo. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por no enfrentarnos a lo que está escrito que nos enfrentaríamos, ¿no? Y también entendíamos que más bien la intención de Dios no es que temamos, sino que corramos a Él buscando su protección, buscando su refugio, buscando su consuelo, porque Él nos va a proteger, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer una oración y vamos a continuar con este tema. Padre, pues gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque nos dejaste tu palabra por amor, Señor, por amor a nosotros, para que la entendamos, la comprendamos y sobre todo para que la vivamos, Señor Jesús. Padre, porque tu palabra no la dejaste para que solamente adorne nuestros hogares, Señor, sino más bien para que adorne nuestra vida, Señor, con las acciones, Señor, que tú dices que tengamos, las decisiones que tomemos, Señor, en fe, Señor, para contigo, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdame a la exposición de tu palabra. Habla tú, Señor Jesús, que no hable el hombre. No queremos escuchar al hombre, te queremos escuchar a ti, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a basar nuestra enseñanza en el versículo 10, el siguiente versículo, que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es continuación de la semana pasada que del versículo 9. Vuelvo a repetir versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hago énfasis en la palabra tropezarán. Muchos tropezarán entonces. La palabra tropezarán viene del griego escandalizo, que significa abandonar la fe, rechazar, desconfiar, dejar de creer, caer en pecado. Eso significa la palabra escandalizo. Entonces diría: muchos abandonarán la fe, muchos rechazarán a Cristo, muchos desconfiarán de Cristo, de su palabra, muchos dejarán de creer, muchos caerán en pecado. Esto quiere decir: muchos tropezarán entonces. Y por eso la segunda parte de este versículo dice: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque aquel que tropieza, aquel que se aparta, aquel que abandona la fe, aquel que deja de confiar en Cristo, ya el amor de Cristo no está en él. Entonces, ¿qué me detiene para aborrecer a mi hermano? Si el amor de Cristo ya no está en mí. Si lo que me unía a otro cristiano es el amor de Cristo en mí para darlo a mi hermano, y ese amor ya no está, entonces ¿qué me detiene para aborrecerlo? ¿Qué me detiene para traicionar a mis hermanos? Todo, ¿por qué? Porque muchos tropezarán, muchos dejarán de creer. En aquel tiempo, como dice el versículo que acabamos de leer, muchos se apartarán de la fe. Pero ¿quién se va a apartar de la fe? Los cristianos.
Porque el que no es cristiano no tiene esa fe. El que no es cristiano no comprende estas cosas. Entonces, ¿quiénes se van a apartar? ¿Quiénes van a traicionar? ¿Quiénes se van a rebelar? ¿Quiénes van a dejar de confiar en Cristo Jesús? Los que no soporten la presión contra ellos. Los que decidan seguir otras enseñanzas. La palabra de Dios es dura. Nadie dijo que es fácil. La palabra de Dios es dura. ¿Quién se va a apartar? Quien entonces escuche o busque otro evangelio, otra doctrina donde todo sea más suavecito, donde me prediquen un cristianismo light, donde mi pecado no sea confrontado, donde no me estén diciendo que si muero en pecado me voy a ir al infierno, donde me digan solamente entonces que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces pues me va a alcahuetear mi pecado y mi maldad. Y me van a entrar al reino de los cielos, así, manchado del pecado. Cuando la Escritura dice todo lo contrario, que nada impuro entrará al reino de los cielos. Que sin santidad nadie verá al Padre. Entonces la gente, teniendo esa comezón de oír, como dice también la Escritura, buscará esas doctrinas, esa palabra fácil de digerir. Esa palabra que me acomode, que no me inquiete. Esos son los primeros que van a tropezar. Esos son los primeros que no van a soportar la palabra de Dios y van a buscar seguir cómodos, ¿no? Habrá también una gran rebelión contra Dios y contra Jesús. ¿Quiénes van a tropezar? Aquellos rebeldes a la palabra de Dios. Y esto va a ser algo mundial. Esto no va a ser solamente de un área, esto va a ser en todos lados. Porque Jesús viene por una iglesia mundial. Viene por toda su iglesia, esté aquí o en China. Viene por todos. Y hace 8 días entendíamos todo lo que están pasando en aquellos lugares nuestros hermanos cristianos. Pero a pesar de la tortura, a pesar de la muerte, ellos mueren en la fe de Cristo. Tienen en poco su vida con tal de llegar con Cristo. Y para nosotros parte de la tribulación, parte de la persecución es esa, el engaño de que aquí no pasa nada, el engaño de que aquí todo está tranquilo, aquí no hay quien me persiga por mi fe, todavía. Pero ya vemos ciertos indicios donde nos quieren imponer una ideología, la mal llamada ideología de género, donde me quieren hacer creer a mí de que todos tenemos el derecho de ser lo que querramos. Ya hemos hablado al respecto. Esa es una persecución muy ligera, donde lo más que podemos temer es a la vergüenza social, al aislamiento social, y entonces nosotros callar por miedo a ese temor. La persecución de este lado también existe. Y el objetivo es el mismo, apartarnos de Dios, dejar de creer en Dios. ¿Quiénes entonces se apartarán? ¿Quiénes tropezarán? ¿Quiénes se entregarán unos a otros? ¿Quiénes empezarán a aborrecer a sus hermanos? Los falsos convertidos. ¿Quién es un falso convertido? Primero hay que entender qué es la conversión. La conversión es como dice el libro de Isaías, capítulo 1, donde dice, aprende a hacer lo bueno, deja de hacer lo malo, restituye al agraviado. Entonces ven a mí, dice el Señor, y tus pecados serán blanqueados, serán perdonados. Si sean rojos,
Yo los voy a blanquear y los voy a dejar blancos como la nieve. Es el perdón de Dios. La conversión significa pedirle perdón a Dios en un arrepentimiento sincero, profundo, en un arrepentimiento de haber vivido para hacer la voluntad del diablo y ahora empezar a hacer la voluntad de Dios. Dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno y empezar a tomar decisiones basadas en fe en la palabra de Dios. Un cambio radical, un nacer de nuevo, donde el pecador muere y la persona es renovada con un corazón nuevo por medio de Cristo Jesús y esa persona ya no peca, vive en una santidad, vive sin pecar. Porque recordemos que el pecado es voluntario, se practica. Quien quiere practicarlo, lo sigue practicando. Quien quiere dejar de practicar el pecado, lo deja de practicar. Entonces, entendiendo eso, muchos entre nosotros se dicen cristianos. Muchos ya están en una reunión de iglesia. Pero dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona la tenemos como iglesia, pero empieza a ver cosas raras en su comportamiento, en su trato, en su hablar, no ora, no lee, no se reúne, entonces ahí son focos rojos. Porque lo normal para un recién convertido, para una persona ya convertido, es anhelar todos los medios de gracia. ¿Por qué? Porque yo quiero estar más cerca de mi Señor. Yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero conocer más a aquel que murió por mí y que vino y padeció por mí. Y yo quiero conocerlo más. Entonces la gente empieza a devorarse la Escritura porque quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más a mi Señor. Entonces la gente empieza a buscar las reuniones, a estar en todas las reuniones, porque quiero escuchar más de mi Señor, quiero escuchar más de aquel que murió por mí. Y entonces también las personas empiezan a orar, sin saber orar, empiezan a platicar con Dios, porque quiero conocer más a mi Señor. Eso es natural en un convertido. Nadie tiene que andar detrás de nosotros. Nadie tiene que andar con nosotros, detrás de nosotros, preguntándonos, ¿ya oraste? ¿Ya leíste? ¿Vienes a todas tus reuniones? ¿Haces misericordia? ¿Haces el bien? Nadie. ¿Por qué? Porque eso es natural para un convertido. Pero cuando no pasa eso, cuando la persona está en sus labores, en sus quehaceres, en su vida, entonces allí es donde están los focos rojos. Cuando las personas se dicen convertidas, pero no han dejado lo que no les conviene hacer, ya no vamos a hablar del pecado, lo que no conviene hacer, entonces es otro foco rojo donde cuando viene Cristo y te limpia, tú dices, yo ya no voy a proveer nada que me haga caer en lo que yo viví, en el pecado. Imagínate que eres alcohólico y Dios te perdona el alcoholismo. Y no solamente te perdona, te regenera y te quita el alcohol. Esa persona difícilmente se va a ir a meter a un lugar donde haya alcohol. Porque si de ahí nos sacó Dios, pues yo no quiero volver ahí, ¿no? Pero alguien que se dice y no es, pues va a ser ligero, porque no entiende. No comprende, no percibe lo espiritual. Y entonces va a empezar a creer en sí mismo y dice, yo puedo, yo resisto, yo aguanto, yo soporto, yo me voy a apartar de eso. Entonces no se toma en cuenta a Dios y se empieza a creer en uno mismo. ¿Quiénes van a tropezar? Los falsos cristianos, los que están engañados, los que se dicen que son y no lo son, los que pusieron toda su confianza en un predicador, en un pastor, y no pusieron su confianza en Dios. ¿Quién más se apartará de la fe? Los que han perdido su primer amor. Y esto es para nosotros como cristianos. Esto es para el cristiano, para el que sí tuvo un nacer de nuevo,
para el que sí fue regenerado, para el que sí se le perdonaron sus pecados, para el que sí tuvo un arrepentimiento sincero, profundo, para el que sí entendió el sacrificio de Cristo y empezó a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero en algún momento de su caminar cristiano empezó a dejar de confiar en Cristo y empezó a confiar en Él mismo, en lo que Él puede hacer, en lo que Él puede realizar. Los que ya perdieron su primer amor, cuando Dios viene y te transforma, lo natural es que cuando Cristo te regenera, tú tengas un fuego en tu alma de manera que tú quieras salir y correr y gritarle al mundo: Jesús es real, Jesús existe, Jesús me perdonó. Eso es lo natural en un convertido. Pero cuando se deja de hacer eso, cuando dejo de leer la Escritura, cuando dejo de orar, cuando dejo de reunirme, entonces mi carne se empieza a acomodar. Mi carne, que no le gusta lo espiritual, se empieza a subir y lo espiritual empieza a bajar. Y entonces la carne empieza a tener mayor importancia en la vida del cristiano que lo espiritual. Y entonces viene la tibieza. Ese fuego que Dios puso en nosotros, ese fuego, esa necesidad de estar en las cosas y hacer las cosas de Dios, se empieza a apagar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y entonces le doy más importancia al trabajo, a la escuela, a la propia familia, cosas que son necesarias y debemos de hacerlas, pero no ponerlas antes que Dios. Y ahí es cuando viene la debacle del cristiano, cuando le empieza a dar más importancia a la familia, cuando le empieza a dar más importancia al trabajo, cuando le empieza a dar más importancia a la escuela, viene para abajo lo espiritual. ¿Por qué? Porque se quitó a Cristo, se quitó a Dios del primer lugar. Y entonces las circunstancias, las situaciones desvían mi mirada y me concentro en ellos. Y me olvido de Cristo. Y esto es algo gradual. Esto es poquito a poquito. Dejo de leer. Antes leía 1 hora, ahora leo media hora. Antes oraba 1 hora, ahora oro media hora. Y así, poquito a poquito, poquito a poquito. Ya cuando me doy cuenta, ya no oro, ya no leo. Ya estoy en el mundo, porque me entibié. Todas las circunstancias, todas las situaciones difíciles, aparentemente son en detrimento nuestro. Pero Dios dice en su palabra que por medio de muchas dificultades nos es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces, nos está diciendo, vendrán situaciones, vendrán tribulaciones, vendrán angustias, vendrán problemas, vendrán enfermedades, que vengan, porque eso nos lleva a depender más de Dios. Eso nos lleva a clamar más a Dios y no empezar a confiar en lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando la carne empieza a subir, el espíritu baja y nos empezamos a apagar. Ese fuego que había en nosotros se empieza a apagar, apagar, apagar. Y ya caigo en una tibieza. ¿Quiénes van a tropezar? ¿Quiénes tienen la apostasía asegurada? Los no convertidos, que ahí pues prácticamente no aplicaría porque nunca fueron convertidos, pero los que dejen su primer amor. Ahí sí aplica la apostasía, porque apostata el cristiano. El que no es cristiano no tiene de qué apostatar, pero el cristiano sí.
Entonces es bien importante que entendamos estos versículos que parecen muy sencillos. Mateo 24:10, muchos tropezarán, para que yo no sea parte de esos muchos, para que yo busque estar bien con Dios siempre, todos los días de mi vida, porque no sé las circunstancias y los problemas que han de venir. Entonces yo tengo que estar preparado para no ser de esos muchos que tropiecen, para no ser de esos muchos que entreguen a sus propios hermanos, que aborrezcan a sus propios hermanos, para no ser de esos muchos que dejarán de creer, que se rebelarán ante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, está dirigida a los cristianos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque vendrán muchas doctrinas. Y el apóstol Pablo apunta directamente a la mente de la iglesia de Tesalónica y les dice, no te dejes mover, no te dejes mover por falsas doctrinas, por filosofías huecas. ¿Sí? Dice, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, basa tu pensamiento en la Escritura. Eso es lo único seguro. Y quizás por ahí podamos escuchar, es que Dios es bueno. Sí, todos sabemos que Dios es bueno, pero la Escritura también dice que es justo y que es fuego consumidor. Entonces, que no me mueva yo fácilmente pensando que Dios es bueno y va a pasar por alto todo mi pecado, porque Él no dará por justo al culpable. Si todos pecamos y morimos sin un arrepentimiento, Él no lo advirtió. Vas a ser juzgado. Y mi justicia me lleva a eso, a hacer justicia. Y la justicia es que, si soy un pecador, pues la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Pero si me arrepentí e hice a Jesús mi Señor y Salvador y viví conforme a su palabra, entonces la justicia de Cristo la hace Dios para mí y Dios me perdona. Y entonces Dios honra su justicia y no da por inocente al culpable. Entonces apunta a que entendamos la palabra de Dios, a que comprendamos la Escritura, a que no nos dejemos mover fácilmente por lo que nos vengan y nos digan. O si imagínate que aquí en el púlpito se para alguien, o yo mismo te empiezo a decir cosas que sí están basadas en la Escritura, pero las empiezo a torcer. Y tú no lees. Y tú no percibes, tú no sabes lo que está en la Escritura, entonces tú vas a ser engañado. Y te vas a ir junto conmigo al infierno. Pero si tú eres un lector de la Biblia y sabes lo que dice la Escritura,
tú con toda autoridad te vas a parar y vas a decir, estás hablando herejías. Eso no está escrito. Y eso justamente es lo que el apóstol Pablo le decía a los de Tesalónica. No te dejes mover por nada. Pon atención en la palabra de Dios. Porque es lo único seguro que tenemos. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, el diablo va a buscar todas las maneras, todas las estrategias, todas las formas para engañarte. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? La apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Significa deserción de la verdad. Es el abandono y rechazo de la fe. Es rebelión. Significa también abandono. Entonces, Jesús, antes de su venida, es necesario que venga esa apostasía. Y entonces aquí yo te pregunto, ¿estamos en tiempos de esa apostasía? ¿O no? Sí. Sí. Cada vez vemos lugares donde se predica la verdad, donde se predica la palabra como es, más vacíos, menos gente. Pero los lugares donde se predica que Dios es bueno y se predica prosperidad y que no se habla en contra del pecado, vemos iglesias llenas. No te estoy hablando de religiones, te estoy hablando de movimientos pseudo cristianos que hablan de la palabra de Dios, pero no hablan de la justicia, sino te dicen, por ejemplo, que eres hijo de rey por cuanto eres hijo de Dios. Ellos dicen que todos somos hijos de Dios, todos, el pecador y el no pecador. Todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, hijos de rey, tenemos que vivir como rey, como hijos de rey. Y te llevan a la prosperidad económica. Y la gente lo cree. Y hay iglesias llenas, porque es lo que le gusta al hombre escuchar, a tu carne. A tu carne no le gusta sentirse confrontada. A tu carne no le gusta que le digan que se va al infierno si no toma decisiones. Tu carne quiere estar bien, tu carne quiere buscar la prosperidad, quiere buscar riquezas, quiere buscar placeres, sí, pero también quiere estar bien con Dios. Y eso no se puede. Dice la Escritura que lo espiritual y lo carnal son contrarios, chocan. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay gente carnal y hay gente espiritual. Pero no podemos ser las dos cosas. O somos cristianos o no lo somos. Cristianos, me refiero, conforme a la palabra de Dios. Entonces, retomando Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes tropezaron? Vuelvo a repetir, los que abandonaron la fe, los que rechazaron la Biblia, los que desconfiaron de la palabra de Dios, los incrédulos, los que dejaron de creer, los que cayeron en pecado y no lo arreglaron, ahí se quedan en el pecado, los que se enfriaron. Vuelvo a repetir, apostata el cristiano. El que no es cristiano no tiene de qué apostatar. Esta palabra es para el cristiano, para que nos cuidemos. Y para ti que no eres cristiano, para que sepas que sin Cristo nada podemos hacer. Nada, porque también la Escritura dice, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador?
Entonces esta palabra es para ti que no conoces a Cristo, para que lo conozcas correctamente, para que busques la palabra y vivir la palabra de Dios. Y no te quedes solamente con lo que te enseñan, con lo que escuchas, con lo que te dice un hombre, sino que tú mismo indagues la Escritura y que tú mismo conozcas a Dios. ¿Son necesarios los predicadores? Sí. Pero también la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios nos lleva a escudriñar la Escritura. Y cada uno de nosotros somos responsables de eso, de escudriñar la Escritura y de vivir conforme a la palabra de Dios. Hay dos formas principales de apostasía. La primera es el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Hablan de la verdad, pero la tuercen. Hablan de una parte de esa verdad, pero todo lo demás lo omiten. Hablan de la bondad de Dios, de que qué bueno es Dios, pero omiten que Dios es justo, omiten que Dios se enoja, omiten que Dios castiga, omiten también que Dios mata y solamente hablan de las bondades. Y empiezan a creer en doctrinas heréticas, erradas. La segunda forma es la total renuncia a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. Cuando el cristiano dice, ya no quiero nada, me voy al mundo. Cuando el cristiano dice, hasta aquí, de aquí para acá, vuelvo a mi vida de maldad y de pecado. Un ejemplo del ejemplo 1, donde donde se abandona las doctrinas fundamentales de la Escritura, por ejemplo, hay un personaje, Arrio se llamaba, él vivió en el año 250, entre el año 250 y 336 después de Cristo. Era un sacerdote cristiano de Alejandría en Egipto, que se formó en Antioquía a principios del siglo IV. Arrio estaba decidido a enfatizar la unidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios. Arrio negó la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía una diferencia intrascendente entre el Padre y el Hijo. Arrio argumentó que Jesús era homoousios, que quiere decir de la misma esencia. Y aquí hay algo importante. Dice que Jesús no era de esa esencia, sino era homo y ousios, solamente una palabra más, una i, pero lo cambia todo. Esto quiere decir que era de una esencia similar. Entonces lo que Arrio, esta persona, enseñaba era que la Biblia nos dice que Jesús, que el Padre y el Espíritu son una misma persona, son los mismos. Y él empezó a decir que no, había una diferencia entre el Padre y Jesús, que no eran de la misma esencia, que no eran de la misma persona, sino que eran similares. Y eso pareciera que no es tan trascendente, que no es tan malo, pero lo cambia todo. Entonces dice, Arrio describió su posición de esta manera: el Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por tanto, el Hijo fue creado por el Padre. Así pues, aunque el Hijo era
la más elevada de todas las criaturas, no era la esencia de Dios. No era parte de Dios, no era Dios. Arrio representa la primera forma de apostasía, la negación de las verdades cristianas fundamentales, como la divinidad de Cristo, que da comienzo a una caída cuesta abajo hacia el abandono total de la fe, que constituye la segunda forma de apostasía. La segunda forma casi siempre comienza con la primera. Una creencia herética se convierte en una enseñanza herética, que se fragmenta y crece hasta que contamina todos los aspectos de la fe en una persona y finalmente se cumple el objetivo final de Satanás, el cual es alejarse completamente del cristianismo. Arrio pudo haber existido hace muchos siglos, pero sus hijos espirituales siguen con nosotros hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? Sus hijos espirituales de esta persona viven o practican en sectas hasta la fecha, como los famosos testigos de Jehová. Por eso es tan importante entender las bases. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Hasta ahí. Pero no es Dios. Y esas personas van de casa en casa, tocando. Y si tú estás necesitado de Dios, pero no conoces de la Escritura, tú te vas a sentir confortado con esa falsa doctrina. Por eso es tan importante que entendamos esto. Porque todos se dicen cristianos, pero no todos lo son. Es importante entonces volver a las raíces, volver a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y en la Escritura yo entiendo que Dios es uno. En tres personas, se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero es uno. Uno. Pero si yo no sé eso, me voy a dejar llevar por esas doctrinas erradas. Me voy a dejar llevar por la necesidad que tengo de buscar a Dios. Y entonces me empiezan a endulzar el oído y caigo por una ignorancia en la Escritura. Ese hombre vivió hace mucho tiempo, pero el daño está hasta hoy. El daño está hasta hoy y lo aprovecha Satanás. No es la única ejemplo. Hay muchas sectas erradas. Pero este ejemplo de los testigos de Jehová es solamente eso, un ejemplo del peligro que corremos si no estamos basados en la Escritura. Están los mormones, también creen en cosas increíbles y tienen sus principios en la Escritura. También ahí están los adventistas. Todos ellos cristianos dicen, pero sus obras dicen otra cosa. Entonces Pablo le dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía tendría que venir antes de la venida de Jesús. Y ahí mismo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo vuelvo a preguntar, ¿estamos viviendo esta apostasía? Sí. Son tiempos donde se abandona las verdades fundamentales de Dios.
Es tiempo donde el cristiano deja de creer y ve más sus circunstancias, ve más su escasez, su tribulación y pierde de vista a Cristo. Y ahí ya se está dejando a Dios. Ahí ya se está revelando a su palabra, donde su palabra me lleva a confiar en Él. Y entonces dejo de creer y ya no confío en Él. Ahora ya confío en lo que yo pueda hacer. Ya confío en lo que a mí se me ocurra. Entonces dejo de confiar en Dios. Esto es muy interesante. Fíjense, hubo un estudio realizado en el 2010 por unas personas llamadas Daniel Dennett y Linda Scola, llamado predicadores que no son creyentes. Esto es bien importante, fíjense. Predicadores que no son creyentes. El trabajo de estas personas hace una narrativa de 5 predicadores diferentes, de diferentes partes. Ellos tomaron 5 predicadores a los que con el tiempo se les presentaron y aceptaron enseñanzas heréticas sobre el cristianismo y ahora se han alejado completamente de la fe. Fue un experimento que hicieron a 5 predicadores llamados o haciéndose pasar por cristianos. Y se les dieron enseñanzas erradas a propósito. Es como si alguien llegara aquí y me dijera, mira, Alejandro, traemos esta enseñanza, ¿por qué no la compartes? Y yo la veo bien, y el siguiente domingo se las comparto. Y ustedes todos lo creen. Y al siguiente domingo lo mismo, y nadie dice nada. Porque nadie se dio cuenta, empezando por el predicador. Esto fue lo que pasó. Sigo leyendo. Estos pastores son panteístas, o sea, quiere decir, ahora creen en muchas deidades, en muchos dioses. O ateos clandestinos. Una de las verdades más inquietantes que se destaca en el estudio es que estos predicadores mantienen su posición como pastores de iglesias cristianas sin que sus congregaciones sean conscientes del verdadero estado espiritual de su líder. ¿Cómo ven? Culpable el predicador y culpable la congregación. Nadie estaba basado en la Escritura. Nadie. Y seguían dando esas enseñanzas. Fíjate qué terrible. Son 5 ejemplos, pero ¿cuántos estarán así? ¿Cuántos lugares pseudo cristianos estarán así, engañados? Primeramente el predicador y después engañando a todos los congregantes. Y nadie dice nada. Dice la Escritura, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Eso es algo tremendo para todos nosotros. Eso es algo que debemos de temer todos los que estamos aquí. Desde que el que predica, predique la palabra de Dios y no predique con la intención de agradar a la carne. Y para que el que escucha, escudriñe lo que está oyendo e indague e investigue si lo que nos dicen está basado en la Escritura. Es algo muy tremendo porque el cristiano que apostató, no solamente es él, sino que se lleva a muchos. Y así pasa. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando un predicador se aparta de la fe, entonces empieza a alejarse de lo espiritual. Y la gente que lo sigue se va a ir con él. Y de ahí vienen las divisiones. Porque la gente mira al hombre. Es que este predica bonito. Es que este sí sabía predicar.
No, se equivoca cada rato. Y entonces la gente empieza a mirar al hombre y ese hombre se va y la gente se va con él. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Como lectores de la Escritura, pero más como hacedores de la Escritura. En la carta a Judas 1:3, describe cómo reconocer la apostasía y exhorta a todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿A qué? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra griega que se traduce como contender, ahí que se tradujo como contender, nos lleva, en griego, es un verbo compuesto que está en presente infinitivo. Esto quiere decir que es constante. A través de los tiempos es constante. Y nos da la idea de un agonizar, de que agonicemos por defender nuestra fe. Entonces dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos, invitándolos, que contendáis ardientemente por la fe, agonizando por tu creencia, agonizando por lo que has creído, defendiendo de una manera que te lleve casi hasta la muerte por lo que Jesús ha hecho por ti. Y eso un falso cristiano no lo va a hacer. Un falso convertido no lo va a hacer, porque no ha tenido esa experiencia con Cristo, porque no ha tenido un encuentro real con Cristo. Pero aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, ese es el que va a contender ardientemente hasta la muerte por la fe, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque Jesús vino a morir por nosotros. Porque nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo que Jesús, estando en su reino, sin padecer, sin ninguna necesidad de venir a sufrir, lo hizo. Y no solo a sufrir, sino a morir por nosotros, por gente pecadora, y yo el primero de todos, por gente desagradecida, por gente ingrata, por gente indiferente a Cristo Jesús. Por todos nosotros vino a morir por nosotros. Por gente que no merece el cielo. Por nosotros vino a morir. Y entonces, con ese entendimiento, lo menos que yo quiero es ofender a Dios. Lo menos que yo quiero es faltarle a Dios. Lo menos que yo quiero es desagradecer, mostrarme desagradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo menos que yo quiero es pisotear su sangre, porque Él derramó su sangre por todos nosotros. Y aquel que ha tenido esa revelación de lo que Jesús ha hecho por nosotros, y aún así apostate y se va al mundo, pisotea su sangre. Pisotea la sangre de Cristo. Y le dice: yo no te pedí que murieras por mí, y yo voy a hacer mi voluntad. Y mi voluntad es estar en el pecado y la maldad. Es vivir mi vida como yo quiera. Eso es algo tremendo. Entonces, Judas, el apóstol, nos dice: agoniza, lucha por lo que has creído. No andes todo temeroso porque me vaya a pasar algo, porque me vaya a enfermar.
Si fuera así, imagínate, nadie haríamos nada. Ahora que fue la pandemia, algunos hermanos tuvimos que ir a orar por los enfermos. Y en una ocasión fuimos 3 hermanos a orar por una persona que estaba enferma de COVID y la persona sin tapabocas empezó a toser. Y nosotros 3 nos miramos entre nosotros, así como diciendo, ¿qué hicimos? Solamente le creímos a Cristo. Y Cristo dice en su palabra que Él nos libraría de la peste destructora. Señor, tu palabra dice que nos vas a librar. Nosotros estamos haciendo tu voluntad. Esta persona va a morir. Queremos atenderla, queremos servirla, queremos llevarla a ti. Guárdanos. Y Dios nos guardó. ¿Nos dio miedo? Sí. ¿Tememos? Sí. Pero confiamos. Confiamos en Dios. Confiamos en su palabra. Y a veces como cristianos no lo hacemos. Pero la Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios, para los cristianos, donde nos dice, confía, confía. Y si aún confiando me pasan cosas, yo entiendo que es la voluntad de Él. Y en eso descanso. Porque Él lo permitió por algo. Y un propósito hay en eso. Y eso es nuestra confianza. ¿Estamos comprometidos con Dios? Tú, hermano, que estás aquí, tú que te dices cristiano, ¿hay un compromiso con Dios? Como cuando te comprometiste con tu esposo, con tu esposa, y que tú dijiste que le ibas a servir hasta el último día de tu vida, que le ibas a servir en el bien y en el mal, en la abundancia y en la pobreza, en la enfermedad y en la sanidad. Así como hiciste esos votos que significan un compromiso, que implican un compromiso. Yo te pregunto, ¿estamos comprometidos con Cristo? ¿Tu compromiso con Él es fuerte? Pase lo que pase, nuestra fe está en Él y nuestra esperanza está en Él. Porque dice su escritura, Mateo 24:10, vuelvo a repetir, muchos tropezarán, muchos abandonarán la fe, muchos serán rebeldes y las consecuencias se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Porque se perdió el primer amor. Porque no hubo un compromiso con Cristo. Porque se vivió engañado, una falsa conversión, dando y satisfaciendo mi carne antes que lo espiritual. Dios dice, se entregarán unos a otros, porque muchos creyentes perderán la fe y se traicionarán entre sí. Todo esto es dentro de un contexto de persecución. Sea feroz, como del otro lado del mundo, o sea muy sutil, como los que estamos viviendo aquí, en este lado. Pero estamos siendo perseguidos. Esto se da dentro de ese contexto y también dentro de un contexto de engaño, de falsos profetas, de falsos mesías, de falsos predicadores, de falsos pastores, de falsos líderes, donde se le cree más al hombre que a Dios. Y da como consecuencia una falta de amor entre nosotros, entre las personas. Si entre nosotros que nos decimos cristianos no hay amor, pues entonces ¿cómo vamos a amar a quien no es cristiano o a quien no conoce las verdades? Entonces, ¿cómo les vamos a predicar si no hay amor por ellos? Si no estamos agonizando por las almas que se están yendo al infierno, porque no hay ese amor, pues entonces no salimos a predicar. No vamos a hacer misericordia. No estamos en la obra de Dios.
Porque estamos en casa atemorizados. O estamos en casa dándole rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Si ya no hay amor, es porque el Espíritu Santo ya se apartó de ese cristiano. Ya no se perciben las verdades del Espíritu. Ya no se discierne el amor de Cristo. Por lo tanto, ya no hay amor al prójimo. Ya no hay amor hacia los hermanos. Primera de Corintios 11, 19. Primera de Corintios 11, 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, quiere decir contiendas, la palabra disensiones quiere decir contiendas, riñas, altercados, y no solo eso, también desacuerdos. Entonces, porque es preciso que haya todo esto entre nosotros para que sean manifiestos, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Aquel que tiene el amor de Dios, aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él, perdona. Así me hagan lo que me hagan, perdona. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó todo. Cristo perdonó todo lo que le hicieron. Cristo perdonó que le escupieran. Cristo perdonó que le arrancaran la barba, que le jalaran el pelo. Cristo perdonó que lo patearan. Cristo perdonó que lo latiguearan, que le abrieran la carne. Cristo perdonó que se mofaran de él, que lo humillaran, que se burlaran, que le pusieran una corona de espinas lastimándole y pegándole para que entrara bien la corona y esas espinas en su cabeza. Cristo perdonó todo eso. Cristo hasta el final dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros no perdonamos. Una simpleza. Y nos decimos cristianos. A veces nosotros no perdonamos el que no nos saluden, el que no me tomen en cuenta, y se nos olvida todo lo que perdonó nuestro Señor Jesucristo, porque ya no andamos en el Espíritu, porque ya no discernimos las influencias del Espíritu, porque ya estamos en todo menos en las cosas de Dios, porque nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que nuestros ojos miran, por lo que nuestros oídos escuchan, y se nos olvida la palabra, se nos olvidan las promesas de Dios. Ahora, amigos que nos acompañan, hermanos también, la iglesia perfecta no existe, al menos aquí en esta tierra. La iglesia perfecta va a ser la que esté con Cristo en las nubes, recibiendo a Cristo en las nubes y que sean llevados por Cristo. Vamos a leer Mateo 13. Mateo 13, 27, por favor. Ya vamos terminando. Mateo 13, 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña es una plantita que crece junto al trigo y es
muy parecidas, son casi idénticas. La cizaña se hace pasar por trigo. Pero Dios dice, los ángeles le dicen, Señor, vamos y quitamos todo lo malo, vamos y quitamos todas esas malas hierbas para que tu trigo crezca fuerte, para que tu trigo crezca sano, para que dé mucho fruto. Y Dios les dice, no, déjalo que crezcan juntos. Y es lo que leíamos, es necesario para que sean manifiestos los aprobados. Por eso digo, la iglesia perfecta no existe. Entre nosotros hay trigo y hay cizaña. Entre nosotros hay cristianos y pseudo cristianos. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, esto es bien importante entenderlo, para que no nos andemos tropezando, porque vemos que cierto hermano, que yo lo creía muy espiritual, que yo lo creía como mi padre espiritual, falla, peca y se aparta, y entonces yo me vaya con él. Dice la Escritura, es necesario que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Cuídate. El llamado es cuídate de no ser cizaña. Cuidémonos de no ser cizaña. Cuidémonos de ser trigo. Cuidémonos de ser una planta sana para Cristo y llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios. Que el cristiano tenga fruto. Que el cristiano sea un guerrero en la oración, en la lectura, que el cristiano atienda a la gran comisión. Ve por el mundo y haz discípulos. Que el cristiano predique. Que el cristiano comparta las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas con aquellos que no lo saben, con aquellos que no tienen a Dios. Que hagamos discípulos, que llevemos la palabra de Dios a aquel que no la tiene. Cuidémonos, hermanos, de no ser cizaña. Seamos trigo para nuestro Señor. Seamos trigo, llevemos mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesús. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Ese es el llamado del cristiano. No seamos cizaña. Busquemos con todo nuestro corazón ser trigo. Por eso al principio les decía, tenemos un compromiso. Sabemos lo que es un compromiso. ¿Queremos comprometernos realmente con nuestro Señor? ¿Ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias o en Dios? ¿Ponemos nuestros ojos en mis dificultades o confío en Dios? Con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el que ama a Dios, así que el que ama a su prójimo, no apostatará. No traicionará a sus hermanos. No aborrecerá a sus hermanos. El que ya no tiene el amor de Dios, ese ya no es de Dios y se va. Y deja todo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Ayúdanos, Señor Jesús, a amarte.
Ayúdanos a amarte solo a ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. No queremos ser cizaña, queremos ser trigo. Queremos ser siervos inútiles porque solamente hagamos lo que tenemos que hacer, Señor. Para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra. Porque el infierno es un lugar muy terrible, Señor. Y tú no quieres que nadie vaya ahí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a ser esos siervos que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir llenos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser lectores de tu palabra, hacedores de tu palabra, para no caer en el error. Ayúdanos, Señor, solo amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ser de los que ponen su mano en el arado, Señor, y no voltean atrás, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a creer solo en ti, en tu palabra, en tus promesas, a tener, Señor, una vida por ti y para ti, Señor. Porque todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, no tenemos con qué pagarlo, Señor. Por más que hagamos cosas, con nada te podremos pagar ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Y lo único que podemos hacer es tratar de servirte, Señor. Obedecer tu palabra. Vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las angustias, de la escasez, de la enfermedad. A pesar de todo eso, solamente mirarte a ti y confiar en ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que solamente estamos de paso en esta tierra y que nuestra verdadera morada está contigo, Señor. Ayúdanos a caminar en este mundo. Ayúdanos a guardar tu palabra, a vivir en pureza, en santidad, tratando de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a desechar todo lo que no es tuyo, todo lo que no es de parte tuya, y ayúdanos a atesorar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Hemos terminado, estamos despedidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les podemos ayudar, estamos para servirles. Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo, si Dios permite.